Pero también queremos conocer la versión del Partido Popular. Vamos a saludar al vicesecretario de Comunicación del PP, a Pablo Montesinos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, estaba atendiendo con mucha atención. Un saludo a todos. No lo dudaba. Tenemos ya la vicepresidenta económica afirmando que no habrá reforma, parece ser, porque la considera incluso absurda. No sé si eso les tranquiliza. Bueno, lo primero, permítame, es que mande un mensaje de apoyo a todos los periodistas en su labor de información. Y lo digo porque hoy hemos visto un tuit del portavoz de Unidas Podemos señalando directamente a un periodista en concreto. Yo no había visto nada igual, me parece intolerable, me parece de verdad una barbaridad, y por eso quería que mis primeras palabras fueran de apoyo a la libertad de información, de apoyo al trabajo de todos los periodistas, más en este contexto tan complicado para hacer ese trabajo todos los compañeros periodistas. Y respondiendo ya a su pregunta y yendo al fondo de la cuestión de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo peor, a mi juicio, a juicio del Partido Popular, es la mentira. Lo peor es que Pedro Sánchez aseguró que nunca, bajo ningún concepto, pactaría con Bildu. Todos hemos podido ver esa hemeroteca de Pedro Sánchez, en la que a preguntas de los periodistas, en varias circunstancias, aseguró tajante que el Partido Socialista nunca iba a pactar con Bildu. Por lo cual, lo más grave de todo esto es que la palabra del presidente del Gobierno no vale absolutamente nada, y son los hechos. Es que yo no estoy adjetivando nada, los hechos confirman que la palabra del presidente del Gobierno no vale, y esto entiendo perfectamente que genere una enorme indignación y preocupación entre los españoles. Y ya si quiere entramos en los detalles, en que esa decisión, la de pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral, ha provocado una convulsión incluso dentro del propio Gobierno, como ha dicho usted mismo citando a las palabras de la vicepresidenta Calviño. Ha dicho absurdo y contraproducente. Es que el Partido Popular ya no tiene nada más que decir. Es absurdo y contraproducente el pacto acordado por el señor Sánchez con Bildu, algo que, insisto, dijo que nunca haría. Esto ha provocado, de momento, que COE haya dicho que no va a seguir ahora negociando con el Gobierno. Entiendo que les preocupa. No sé si ustedes pueden interceder para que pueda seguir evolucionando el diálogo social. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues que lo primero que tendría que haber hecho el Gobierno de España es hablar con los agentes sociales. Es que los empresarios creyeron que era una fake news. Es que, según han contado compañeros periodistas que están en esa mesa de debate, había miembros del Gobierno de España que desconocían ese acuerdo. Es que el problema aquí es que Pedro Sánchez ocultó hasta el final ese acuerdo con Bildu hasta después de la votación de la prórroga del estado de alarma. Esta es la realidad, estos son los hechos, y por eso le decía que es muy difícil, prácticamente imposible, fiarse en el presidente del Gobierno, en el señor Pedro Sánchez, porque miente a los miembros de su gobierno y miente a los agentes sociales y miente, y es todavía peor, al conjunto de la población, al conjunto de los españoles, y ahí está la hemeroteca. Yo escuchaba hace tan solo unos minutos la intervención del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. El señor portavoz de la Asamblea, el portavoz del Partido Socialista, hablaba de consenso y hablaba de diálogo. Sí, gracias. El señor Gabilondo hablaba de consenso y hablaba de diálogo. Fíjese, ayer el presidente Pablo Casado proponía en la sede de la Soberanía Nacional al señor Pedro Sánchez un pacto de Estado-Cajal por la sanidad. Y lo que nos enteramos horas después es que daba protagonismo a Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a la banda terrorista, que esgrimía hoy en comparecencia de prensa un documento firmado por el Partido Socialista, Unidas Podemos y la formación de Bildu. Es que sinceramente es
prácticamente imposible, cuando el señor Sánchez prefiere a Bildu que al principal partido de la oposición, cuando el señor Sánchez prefiere hablar con el señor Otegi y con su formación que con Pablo Casado, que todos los telespectadores saben que eso de llamar a esta casa Génova 13 al señor Sánchez le cuesta mucho. De todos modos, sí que es verdad que ahora estábamos comentando aquí que, a ver, es verdad que el documento no se hizo público, pero sí que por las intervenciones, tanto del presidente del gobierno como de la portavoz de EH Bildu, el pacto un poco nos pasó por delante y no lo vimos, también tanto a los periodistas como a los señores diputados y diputadas. Sí, pero lo cierto es que el documento, con la firma de la portavoz del Grupo Socialista, la señora Lastra, con los membretes del PSOE, de Unidas Podemos y de Bildu, ese documento lo conocimos después de la prórroga del estado de alarma. Y no soy yo que lo está diciendo, sino los propios compañeros periodistas, que fue la propia vicepresidenta Calviño la que después pidió una nota de corrección porque la situación de convulsión en el gobierno de España a esas horas era tremenda. Yo insisto, para mí lo peor es esa mentira, es la mentira del presidente del gobierno de España que dijo que no iba a pactar con Bildu, y hoy todos los españoles han podido ver un documento del Partido Socialista y del señor y de Bildu rubricado por representantes de estas formaciones políticas. Y yo creo, se ha dicho en la mesa, que el presidente del gobierno debería de comparecer en rueda de prensa, debería de decir qué es lo que ha pasado, debería de explicar qué es lo que ha pactado con Bildu. Y quiero decir algo más, el gobierno de España es uno, porque en muchas ocasiones parece que hay distintas facciones, que hay división en el gobierno de España. Fue Pedro Sánchez quien decidió que Pablo Iglesias fuera su vicepresidente, y es Pedro Sánchez el máximo responsable de lo que decide el gobierno de España. Y hoy ha dicho el vicepresidente Iglesias que lo rubricado con Bildu es lo que se ve en el documento, y el señor Sánchez, que le situó en la vicepresidenta, no le ha desautorizado. Una última cosa, obviamente entiendo que si hubiera una nueva prórroga y vistas las circunstancias, el PP se mantendrá en el no si se presentara una nueva prórroga, y además hay en estos momentos un marco de diálogo, de búsqueda de acuerdos, que es la Comisión para la Reconstrucción. ¿Esto modifica un poco la actitud del PP en esa comisión o cómo se lo va a plantear, visto lo visto? Bueno, nosotros hemos planteado, como le decía anteriormente, un pacto de Estado por la sanidad, el pacto de Estado Cajal. Se lo planteó Pablo Casado al presidente Sánchez, pero como todos los telespectadores saben, Pedro Sánchez no llama al principal partido de la oposición. Como han explicado bien, prefiere otros interlocutores, como la formación Bildu. Nosotros vamos a seguir siendo leales a los españoles, vamos a seguir ejerciendo una oposición firme y responsable. Planteamos en las Cortes Generales, donde se tenía que hacer un plan B para la desescalada jurídica, dimos los instrumentos que tiene el gobierno a su alcance para dejar a un lado el estado de alarma e ir al ordenamiento jurídico que permite el mando único sanitario y también, si es necesario, la limitación de movimientos, y en paralelo hemos planteado también un paquete de medidas económico y sanitario, por lo cual nosotros vamos a seguir en nuestro camino, en el camino marcado por el presidente Casado, que es siempre la lealtad a los españoles y, por supuesto, hablar, dialogar sobre los asuntos importantes para este país. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Gracias, nos vemos muy pronto. Ha sido un placer, y si no coincidimos más en esta tertulia, los mayores éxitos en las próximas andaduras